Estamos ¿Qué tal? completos. Hola Ricardo. Buenos días. Ya, vamos a Dime, dar profesor. inicio. Vamos a dar inicio. Los suscritos, profesores de la Universidad Nacional de Ingeniería, reunidos y constituidos en jurado, de conformidad con el reglamento vigente, escucharán la sustentación en acto público de la tesis, diseño de un sistema embebido basado en ESP32 e Internet de las Cosas, para optimizar los procesos de una lavandería industrial, presentada por el bachiller Heico Wilfredo Villavicencio Guanila. Señor Wilfredo, tiene aproximadamente unos 30 minutos para exponernos su tesis. Puede empezar. Listo, muchas gracias. ¿Me confirma, por favor, que se está viendo la pantalla? Sí, conforme. Listo. Entonces, señores del jurado, familiares o mayores presentes, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Jacob Wilfredo Villavicencio Guanila y voy a sustentar mi proyecto de tesis titulado Diseño de un sistema embebido basado en ESP32 e Internet de las Cosas para optimizar los procesos de una lavandería industrial. Tenemos el índice de lo que trataremos el día de hoy, empezando con la descripción del problema. Las empresas de lavandería cuentan con múltiples tipos de máquinas, desde lavadoras, secadoras, lavadoras al seco, calandrias, entre otros, que operan de manera constante. Este uso prolongado conlleva fallos, tanto mecánico-eléctricos como válvulas y fajas desgastadas, motores y condatorios quemados, como electrónicos, donde estaría la tarjeta de control. En estas máquinas, cuyo precio ronda entre los $3,000 hasta $50,000, es crucial extender al máximo su tiempo de vida útil. En el ámbito mecánico-eléctrico es factible realizar, ya que están conformadas por piezas genéricas a las cuales se le puede aplicar mantenimiento o buscar un reemplazo en el mercado local. Sin embargo, en el ámbito electrónico es complicado encontrar un reemplazo en el mercado local de la tarjeta de control de las máquinas más antiguas. Además, si la máquina está descontinuada, si la tarjeta de control está descontinuada en el mercado internacional, la máquina pasa a estar inhabilitada. Por otro lado, este tipo de máquinas incluyen programas predeterminados que no se adaptan ni a la variedad de tipo de prendas ni a las necesidades de cada empresa, lo que conlleva un aumento de gastos tanto en tiempo como en insumos. Por ello, los trabajadores se ven obligados a utilizar tramos de distintos programas para así adaptarlos a sus necesidades. Para reemplazar la tarjeta de control, algunas máquinas son recondicionadas con pulsadores, switches, temporizadores y contactores. Sin embargo, esto centra la atención de los operarios en controlar cada una de sus funciones y no en tareas de mayor prioridad. Como alternativa, se tiene a los controladores lógico-programables o PLCs. No obstante, estas soluciones tienden a ser costosas, equivaliendo a un porcentaje considerable del precio de la máquina a rehabilitar. Además, su robustez mecánica eléctrica no es necesaria para este tipo de aplicación. Asimismo, de no utilizar la totalidad de los periféricos de los módulos de expansión, aumentaría el costo del proyecto sin un beneficio considerable. Entonces, con la situación problemática planteada, se definió como problema principal en qué medida el mal funcionamiento y limitada personalización del sistema de control de las máquinas de lavanderías influyen en el abandono de las máquinas antiguas y en el aumento de los costos de los procesos. Y como secundarios, ¿qué factores originan el mal funcionamiento del sistema de control y qué factores provocan el aumento de gastos en los procesos de las lavanderías industriales? Con ello, pasamos a plantear los objetivos, siendo el objetivo general diseñar un sistema embebido basado en ESP32 e IoT, Internet de las Cosas, para optimizar los procesos de las lavanderías industriales. Y como objetivos específicos, diseñar un sistema de control integrado para reemplazar a las tarjetas en motor obsoletas de las máquinas de lavanderías industriales y reducir los gastos de los procesos de lavanderías industriales. Ahora pasamos al estado del arte, empezando con las investigaciones previas relacionadas con la automatización de lavanderías industriales y el diseño de sistemas embebidos industriales. Los textos en azul son los puntos positivos y los textos en rojo son los puntos negativos. De este grupo, el trabajo más destacado es el de Huachillico Molina, el cual obtuvo que la automatización aumentaría la productividad en un 21%, obteniendo el retorno de la inversión en solo 6 meses. Además, incluyó una interfaz HMI
para el control y visualización de datos históricos. Sin embargo, se limita a utilizar PLCs para el proceso de automatización y no propone alternativas de solución. De este grupo es el paper de Suresh, que diseña un PLC utilizando un microcontrolador PIC. El PLC incluía entradas y salidas digitales y analógicas, además de una etapa de alimentación, todas ellas integradas en una única PCB. Sin embargo, utilizaba un microcontrolador de 8 bits, existiendo hoy en día microcontroladores de 16, 24 hasta 32 bits. Además, al incluir una gran cantidad de periféricos, la PCB resultaba ser de un gran tamaño. De este grupo es el trabajo de Burman, que desarrolló un PLC bajo software y hardware libre, que era configurable en múltiples entornos de programación y también incluía periféricos digitales y analógicos. Sin embargo, su distribución de potencia era inadecuada, usaba una gran cantidad de módulos y las características técnicas de su PLC eran inferiores a un PLC de la serie Low. Finalmente, de este grupo es el trabajo de Ponce, que obtuvo múltiples mejoras en el proceso de lavado. Sin embargo, al igual que Guachirico, se limitó a utilizar PLCs como alternativa de solución. Para el desarrollo de la solución, se buscó productos similares con los cuales poder realizar la automatización de ese tipo de máquinas. Por un lado, tenemos a los PLCs de la serie Lobo, los PLCs de la empresa Siemens, de la serie Lobo y de la serie S7200. Y por el otro lado, tenemos un PLC de una marca no tan reconocida, la marca Colme, cada uno de ellos con sus características de alimentación, periféricos, comunicación y rango de precios. Ahora pasamos al marco teórico, donde les detallaré la diferencia entre una lavadora doméstica y una lavadora industrial. Inicialmente, uno pensaría que una lavadora industrial es una lavadora doméstica más grande, pero no es solo eso. Una lavadora industrial está dirigida a una mayor escala, para utilizarse en hoteles, hospitales o la propia lavanderías. En capacidad de carga, una lavadora doméstica, el peso que nos indica es de ropa húmeda, por lo que el peso real de la ropa seca sería menor. En cambio, una lavadora industrial, el peso que nos indica es de ropa seca, lo que le permite incluir una mayor capacidad. En capacidad de trabajo, una lavadora doméstica está orientada a un uso moderado, de 2 a 3 veces al día. Por el lado de una industrial, está orientada a un uso intenso, de 12 a 14 horas al día. En consumo de agua, una lavadora doméstica llega a consumir hasta 150 litros por lavado, mientras que una lavadora industrial llega a consumir hasta 90 litros por lavado. Y teniendo en cuenta que su capacidad es mayor, sería mucho más eficiente que una lavadora doméstica. Finalmente, en reparación, si la lavadora doméstica está muy desgastada, es más rentable comprar una nueva. Sin embargo, en una lavadora industrial, debido a sus altos costos, es prioritario reparar, lo que es posible en el ámbito mecánico eléctrico al utilizar piezas genéricas, a las cuales aplicar un mantenimiento o buscar un reemplazo en el mercado local. Entonces, una vez planteado la problemática, objetivos, estado del arte, marco teórico, pasamos al desarrollo de la solución propuesta. Anteriormente se había desarrollado un sistema de control más sencillo, con las siguientes características: salidas digitales de tipo relé no aisladas, entradas digitales aisladas, una pantalla LCD de 20 por 4 caracteres, una entrada de alimentación de 24 voltios no aislada y un microcontrolador Atmega 328P, el que utiliza el Arduino Uno y el Arduino Nano. Este sistema de control se implementó en múltiples máquinas de lavandería desde el año 2020, lo que nos ha permitido identificar los siguientes problemas. Por un lado, la falta de una fuente de alimentación aislada entre la etapa de potencia, que son los relés, y la etapa de control, que es el microcontrolador, exponía al microcontrolador, al sistema, a las interferencias electromagnéticas de los actuadores, lo que conllevaba a un mal funcionamiento del mismo. Además, en casos muy extremos, llegaba a borrar el código almacenado del microcontrolador, lo que implicaba dirigirnos hasta la planta donde estuviera instalado para subir nuevamente. Además, la memoria limitada que nos ofrece el Atmega 328P impedía realizar mejoras sustanciales en la programación. Por ejemplo, se intentó utilizar la pantalla utilizada en la presión de tesis, pero solo su configuración inicial ya saturaba por completo su memoria, por lo cual no se pudo proceder. Finalmente, las entradas digitales optoacopladas no se estaban utilizando eficientemente, ya que los sensores se conectaban directamente con sus actuadores.
Entonces, se plantearon los requisitos del nuevo sistema de control en base a la unidad de análisis, que fue una lavadora de la marca Primus, modelo RS16, la cual tiene como requisitos una interfaz gráfica de 3 pulgadas o más para la correcta visualización de los parámetros, censar el nivel de vibración con una entrada digital, censar el nivel del agua con una entrada analógica, censar 2 niveles de temperatura con 2 entradas de termocupla, controlar 8 salidas digitales para 4 conductores, 2 motores, 2 válvulas, controlar un variador de frecuencia con una salida analógica, una conexión a red con la menor cantidad de infraestructura adicional posible, por lo cual esta tendría que ser inalámbrica, ya sea Wi-Fi o GPRS, y una protección contra las interferencias electromagnéticas moderada, ya que la tarjeta de control estará atento de la estructura de la lavadora, lo que la expondrá a los campos electromagnéticos de los conductores, de los motores y de las válvulas. Para la selección de la solución se plantearon 3 criterios: las características iniciales del dispositivo a utilizar, el costo adicional de los módulos de expansión a añadir y el porcentaje de uso de los periféricos, asignándoles un puntaje según cada situación. Entre las alternativas viables se seleccionó estas 3. La primera, utilizando un PLC de la serie Lobo; la segunda, un PLC de la marca Tulmi; y la tercera, la solución propuesta. Se encontró que la solución 1 con el PLC Lobo fue la de mayor costo, equivaliendo a un 444% adicional del precio base del PLC, y excedía con creces los periféricos requeridos. La solución 2 fue un precio mucho más bajo, equivaliendo solo un 21% del precio base, y excediendo ligeramente los periféricos requeridos. Finalmente, la solución propuesta fue la de menor precio, no requería módulos adicionales y tenía la cantidad de periféricos necesarios. Además, al ser el diseñador y ensamblador, me permite adaptar las necesidades del cliente a la tarjeta y así ofrecer un mayor rango de precios. Una vez planteada la propuesta de solución, se pasó a definir la metodología, empezando con la selección de componentes, el diseño del sistema electrónico, el sistema de control del aplicativo y su integración e implementación. En el apartado de hardware, el sistema se compone de 2 PCBs, una placa de alimentación y periféricos y una placa de comunicación. En la placa de alimentación y periféricos contamos con una fuente de alimentación de 24 voltios, aislada con una serie de filtros, con una salida de 12 voltios y 5 voltios. También incluimos entradas digitales autoacopladas, entrada analógica para el nivel del agua, salida digital optoacoplada a relé y salida analógica para controlar el variador de frecuencia. Por el lado de la placa de comunicaciones tenemos las entradas a termocupla, conector micro CD del tipo push-pull, que son los que se insertan y retiran cuando uno aplica presión sobre él. El circuito para el puerto USB tipo B y una serie de conectores para diferentes tipos de pantallas, tanto por I²C, por UART y por SPI. Con las 2 primeras no hubo problema en su configuración, pero sí con la pantalla por SPI, ya que mostraba unos caracteres de error durante el envío de información a la micro CD, como se puede observar, esta línea en medio de la pantalla. Revisando la hoja de datos, nos encontramos de que como requisito, la pantalla tiene que los pines MOSI y CLK tienen que estar o en alto o en bajo, mientras no se esté utilizando. Y teniendo en cuenta que la comunicación se realiza cuando el pin de selección está en alto, se corrigió usando una compuerta alta. De esta manera, cuando no estemos en comunicación, o sea, que el pin de selección esté en bajo, la salida de las compuertas AND se hace 0, inhabilitando la pantalla. Aquí tenemos una vista de cada una de las etapas de la PCB de comunicaciones y también de la PCB de periféricos, con sus entradas y salidas. Una vez desarrollado el sistema electrónico, se pasó al desarrollo del sistema de control. Se planteó inicialmente la siguiente máquina de estado del sistema de control, el cual implicaba mantener pulsado por un tiempo determinado el botón de Start para poder moverse entre los menús, lo que dificultaba su manejo por parte del usuario. Por ello, se tomó como referencia el sistema de control de una lavadora de la marca Electrolux,
modelo W5250S, el cual trabajaba con un sistema de perillas y su selección era apretando el perillero. Además, incluía funciones adicionales, como la visualización de la lista de pasos del programa seleccionado y desplazarse en la lista de pasos durante la ejecución del programa. Con ello, se desarrolló una máquina de estados mucho más compleja y práctica de utilizar para el usuario, ya que no necesitaba mantener pulsado ningún botón por un tiempo determinado. Con ello, pasamos a los diagramas de flujo que conforman al sistema de control, empezando con la visualización del logo del cliente, el logo de la empresa JW Control, y pasamos a la pantalla principal, donde podemos observar el nombre del programa actual, su duración y una representación gráfica del estado actual de la máquina. Si pulsásemos el encoder, nos aparecen las opciones de iniciar el programa, visualizar la lista de pasos, entrar al menú de configuración o volver a la selección del programa. Si seleccionamos la opción de pasos, podremos visualizar los pasos que conforman al programa actual. Y si seleccionamos la opción de iniciar, pasamos a la pantalla de ejecución del programa, donde podemos ver adicionalmente el nombre del paso actual, su posición en la lista de pasos y el tiempo restante del paso. En esta pantalla, si pulsamos el encoder, nos aparecen las opciones de volver a la pantalla de ejecución del programa, pausar el programa actual, desplazarnos entre los pasos del programa y terminar el programa. Si seleccionamos la opción de avanzar, nos aparecerá la lista de pasos del programa actual, resaltado el paso actual, para así poder ubicarnos adecuadamente y seleccionar un paso posterior o anterior a él. Ahora pasamos al menú Configuración, donde tenemos las opciones de Wi-Fi, mantenimiento y volver a la pantalla principal. Si seleccionamos la opción de Wi-Fi, pasamos al menú de configuración del Wi-Fi, donde podemos iniciarlo o detenerlo. Si seleccionamos la opción del menú de mantenimiento, podremos visualizar las horas de uso de los elementos mecánicos que conforman a la máquina o reiniciar las horas de uso, ingresando previamente una contraseña por seguridad. Aquí se puede observar cómo se está reiniciando el tiempo de uso del elemento hold, que es una válvula de agua fría, y del elemento trampa, que es la trampa de agua. Una vez desarrollado el sistema electrónico y el sistema de control, pasamos al desarrollo del aplicativo móvil. Este aplicativo tiene como funciones, visualizar la lista de máquinas vinculadas al usuario, observar las horas de uso de los elementos mecánicos de cada dispositivo y ofrecer el servicio de actualización de la lista de pasos de un programa determinado de manera remota, eliminando así los gastos significativos y tiempo por parte del cliente y del usuario, que nos ha pasado reiteradas veces con el modelo antiguo. Inicialmente, tenemos la pantalla de inicio de sesión y de no tener un usuario, nos podemos registrar fácilmente. Una vez registrado e iniciada la sesión, pasamos a la pantalla de los tutoriales para la vinculación con la base de datos, el tutorial para cambiar el programa y la opción de visualizar la lista de máquinas vinculadas. Aquí tenemos los pasos para vincularnos con la base de datos, que son principalmente iniciar el Wi-Fi y volver a la pantalla principal. Y aquí tenemos los pasos para modificar un programa de manera remota, que son principalmente iniciar el Wi-Fi y mantenernos en esa pantalla. Una vez vinculado el sistema, pasamos a la lista de máquinas vinculadas, donde podemos ver el último estado registrado de cada una de ellas al seleccionarlos. El sistema de control envía información a la base de datos cada 10 segundos, donde podemos observar en el primer grupo de imágenes el instante en el cual se ha enviado la información, tanto el nombre del programa, su tiempo restante, su posición en la lista de pasos, el nombre del paso y el tiempo restante del paso. En la segunda, podemos observar el instante en el que se avanzó de paso. Y en la última,
el instante en el que se ha terminado el programa, indicándonos en el aplicativo que ha terminado. Para las horas de uso, para mantenimiento preventivo, se despliega una tabla con la lista de los elementos mecánicos y sus horas de uso, resaltándolas de diferentes colores según el porcentaje de uso respecto a las horas límite. Y para la actualización de la programación de manera remota, el usuario solicita un programa determinado desde el aplicativo y el sistema de control lo carga en la base de datos. El usuario la carga, la modifica y lo envía al administrador, el cual cargará la solicitud para ubicarse en la base de datos, lo revisará, lo modificará o corregirá en base a su criterio y experiencia. Finalmente lo enviará nuevamente al sistema de control, validando su actualización con el mensaje programa actualizado. Una vez realizado el diseño, pasamos a la implementación del sistema de control, tanto la tarjeta de comunicaciones como la de periféricos y alimentación, las cuales se ensamblaron en una carcasa impresa en 3D. Ahora pasamos al análisis de resultados. Empezando con el más crucial, el cual es que el sistema no sufra algún desperfecto durante la activación de las cargas. Aquí tenemos unos contactores de 220 voltios y un chispero que utilizan las secadoras, el cual genera un arco voltaico de 7000 voltios. Ahí se puede observar el momento en el que se apagó el contactor de medio, y ahí podemos ver el arco voltaico que se genera en el sistema. Está a una distancia de unos 10 centímetros. Como se puede observar, la pantalla no sufre ningún desperfecto. Se validó que la activación de las cargas no provocase una variación significativa en el voltaje de alimentación del controlador, resultando en una oscilación de voltaje pico-pico de 41 milivoltios. Luego se validó el bloqueo de habilitación del buffer de las salidas digitales, donde mantiene apagadas las salidas desde el instante del reseteo hasta la finalización de la carga de los parámetros. Además, se validó que el envío de datos por Wi-Fi no consumiera un voltaje considerable de la alimentación del microcontrolador, donde resultó en un voltaje pico-pico de 44 milivoltios muy cercano al que consumía la activación de las cargas. Se validó la lectura de la información almacenada en la micro SD como la detección de la inserción de la memoria. Para la lectura de la temperatura, se utilizó como referencia el siguiente termostato, el cual es el que utilizamos con la tarjeta de control antigua, obteniendo la función que relaciona la temperatura real con la censada por el PIC integrado MAX 6675. Para la lectura de las entradas digitales, se realizó un circuito con resistencias y transistores para generar una señal PWM de 24 voltios, obteniéndose que para frecuencias superiores a los 100 Hz, la frecuencia censada y ciclo de trabajo censado se volvían erráticos. Para el nivel del agua se utilizó un tubo sujeto a una regla para hacer las mediciones, obteniéndose la siguiente gráfica, donde se observó que la presión atmosférica oscilaba en el tiempo, por lo que se realiza una calibración previa en la presión atmosférica, obteniéndose finalmente las siguientes lecturas a 0 centímetros y 10 centímetros. Para la salida analógica se utilizó una resistencia de 10.000 ohmios conectado a un condensador para reducir su voltaje pico-pico, obteniéndose la siguiente relación entre el voltaje teórico y el voltaje experimental, donde se observó que la salida del DAC no reaccionaba hasta a partir de un valor de 10, por lo que se tomó ese valor como referencia para obtener la nueva fórmula que relaciona al voltaje del DAC, al valor del DAC, con el voltaje teórico, obteniéndose además la función que relaciona el voltaje teórico con el experimental y el voltaje experimental deseado con el valor del DAC ingresado.
además del porcentaje de error de la medición teórica según el valor del TAC. Para la implementación en planta, se realizó una nueva carcasa para poder encapsular a las tarjetas de control. Aquí tenemos a la lavadora a modificar y el sistema de control anterior que tenía, que estaba basado en temporizadores, una polea y unos fines de carrera para el cambio del sentido del giro. Aquí se está desconectando el sistema de control anterior y aquí se tiene instalado el nuevo sistema de control, el cual se fijó a la estructura con una plancha metálica. Y aquí podemos observar su funcionamiento. Observa primero el logo de la empresa JWL Control, seguido del logo del cliente. Y tenemos la pantalla principal. Se inicia el programa, se observa cómo empieza a ingresar el agua y cómo se empieza a girar la tina de la lavadora. Y por la parte de atrás vemos cómo empieza a girar la polea. Y hace girar al tiempo. Para el cálculo de las horas de uso, se contabilizó durante 2 semanas las horas de uso del sistema de control, donde a la fecha que se realizaron los cálculos, se obtuvo la siguiente tabla comparativa. Para determinar qué tanto se mejoró los procesos, se consultó a los trabajadores las diferentes características antes y después de la instalación del sistema de control, tanto la cantidad de enjuagues, los programas disponibles, cuántos ciclos al día podían realizar y qué tipo de ropa se podía lavar, obteniéndose una mejora del 40% en ciclos por día, una reducción del 33% como mínimo del consumo de agua. En suavizante y detergente no hubo mejora, ya que este depende de la cantidad de ropa y no de la duración del programa. Y se podía lavar más tipos de prendas. Luego, se hicieron los cálculos para el retorno de la inversión, tomando en cuenta determinados gastos, obteniéndose un ingreso neto adicional por día de 110 soles por 90 céntimos. Y teniendo en cuenta que el sistema de control se vendió en 1.500 soles, el cliente recupera su inversión en 14 días laborables. Luego, para el cálculo de los gastos y ganancias, se plantearon 2 modelos. Una versión básica con características similares a la versión antigua, ya que esta suplía la mayoría de necesidades de los usuarios. Y una versión completa para máquinas más complejas o con mayores requisitos técnicos. Se determinaron los costos de componentes, placas, personal y gastos adicionales, obteniendo, eso sí, la ganancia de cada uno de los modelos. Ahora pasamos a las conclusiones, donde se desarrolló exitosamente un sistema embebido basado en ESP32 e Internet de las Cosas para la optimización de procesos en lavanderías industriales. El sistema reemplaza eficazmente las tarjetas de control obsoletas, siendo adaptable a las características técnicas de las máquinas y la empresa. Como se puede observar en el siguiente video, el sistema de control se ha implementado en 2 nuevas máquinas de marca y modelo diferente a la unidad de análisis, validando así su adaptabilidad. Y finalmente, se redujo significativamente el costo asociado a los insumos y gestión de procesos, con un beneficio de una reducción del 33% en consumo de agua por ciclo, un aumento del 40% en ciclos diarios y un retorno de la inversión en 14 días laborables. Ahí se observa cómo otras 2 máquinas de marcas diferentes se han podido implementar. Eso sería todo. Muchas gracias. Como punto adicional, ya tengo la versión 1.3 de la versión de tesis, donde he implementado las recomendaciones que yo propuse en la tesis. Por temas de tiempo no se pudo desarrollar, como ya se terminó, ya pude implementar múltiples mejoras. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacob. Vamos al rol de preguntas. ¿Dejo de compartir pantalla o...? No, así nomás. Así déjalo para el que de repente. Vamos a empezar con el especialista, ¿no? El Ya. magíster José Oliver Martínez. Tiene la palabra, magíster. Muchas gracias, doctor. Jacob, primero te felicito, un muy buen trabajo. Quisiera solamente
que me puedas o nos puedas, por favor, orientar acerca de unas dudas que me han quedado. Mira, tú mencionaste que, bueno, se entendió que hay tres versiones de dos versiones finalmente de tu sistema, ¿no? Claro, En la estas básica y la versiones. completa. Exacto. En estas versiones tú pones una serie de características, ¿no? Las salidas digitales, de 8, 16, etcétera. En base, esto lo pones finalmente y al inicio también haces un estudio comparativo de tres soluciones, ¿cierto? En estas soluciones y en estas versiones finales, ¿has hecho un análisis de lo que existe en el mercado a nivel, por ejemplo, de controladores lógicos programables o sistemas embebidos industriales en función a las características? Por ejemplo, tenemos en común o tenemos en la mayoría sistemas de 8 salidas digitales, 4 entradas analógicas, dos sistemas de timer. En fin, tú ya creo que me entiendes referente a los sistemas embebidos que podremos tener. O, si no has hecho esa comparación, lo has acomodado más bien a tu solución. Es la primera pregunta que tengo. Claro. En este caso, la versión básica, como les había comentado, es la que más se ha adaptado a la mayoría de necesidades de los usuarios. Las salidas que solemos controlar es válvula de agua fría, válvula de agua caliente, giro izquierda, giro derecha, trampa de agua, suavizante, velocidad 1 y velocidad 2. O sea, como puede observar, son 4 salidas. Digo, 8 salidas. Por eso, como le comento, es la que más se ha adaptado a la mayoría de necesidades. Sin embargo, hay otros clientes que a veces quieren, por ejemplo, una salida para bloquear la puerta y que no pueda abrirse durante el funcionamiento, un sistema de alarma, activar válvulas neumáticas para poder apretar la tina, bueno, apretar el eje del motor y así permitir diferentes velocidades y muchas más características. Para ese tipo de clientes, que han sido muy poquitos, se está ofreciendo la versión completa para esa cantidad de requisitos y no serían necesarios para la otra mayoría de clientes. Ya, entonces significa que estás customizando tu producto específicamente al mercado de estas necesidades, pero tu ampliada sería, bueno, para quizás otros mercados que puedas tener con diferentes características, ¿cierto? Claro, claro, Ya. justo las lavadoras al seco, esas sí necesitan mucha cantidad de salida, hasta 16 o hasta 20. Entonces, para el grupo, como les comento, una lavadora con mayores requisitos técnicos, como ese tipo de lavadoras, se ofrece también esa versión completa. ¿Has pensado en una tarjeta de expansión al módulo para que puedas ampliar el número de entradas y salidas? Por ejemplo, alguien que tenga la versión básica y de pronto, oye, necesito completa, necesito 8 salidas más. ¿Has pensado en una expansión o por ahora tienes tu versión básica y tu versión ampliada? Bueno, en este caso, la versión básica y la versión moderna es la misma placa. Como yo había comentado, al ser yo el diseñador y ensamblador, si requiere solo 8 salidas, sueldo solo 8 salidas. Así le puedo ofrecer Ah, un menor costo. Si requiere 16 salidas, le pongo 16 salidas. Justo esta placa, si hubiera sido bueno que esté de soldada, esta es la versión 1.3, tiene 12 salidas a relay para diferentes tipos de dispositivos y 4 salidas, eh, o- 4 salidas octocopladas, ya que en la versión antigua utilizamos salidas a relay para mandar los pulsos digitales a un variador de frecuencia. Y pienso yo que un relay está sobredimensionado para esa aplicación. ujú, Entonces, mucho más eficiente y mucho más barato, 4 salidas a octocoplador. Más barato. ya. Respecto a las pruebas que has hecho de sobrecarga y de picos y de interferencia electromagnética que mostraste, ¿cuáles han sido los criterios de diseño que has tenido en tu tarjeta para poder eliminar ese tipo de ruido externo eléctrico? Claro. En este caso, he tomado como referencia la norma IPC 2221B, que indica diferentes recomendaciones al momento de diseñar una PCB. Separar las etapas, una etapa de control, otra etapa de señales digitales, otra etapa de señales analógicas, señales digitales de control, señales digitales de potencia. Y además, como yo estoy utilizando una fuente aislada que separa la tierra de la etapa de potencia, que son la activación y desactivación de relés, y la etapa de control, que es exclusivamente para el microcontrolador, eso ofrece un mayor nivel de robustez, con ciertas cosas adicionales que tuve que incluir para aumentar aún más la robustez, como un modo común, unos condensadores, unos varistores y mucho más. Este tipo de recomendaciones también también las ha incluido por ejemplo, el ancho de la pista. Sí,
Sí, justo en la tesis, ahí indiqué el tema del ancho de la pista, según también cuánto voltaje tiene que haber entre las pistas. El ancho de la pista se determina por cuánta corriente va a circular. Y la Ujú, separación entre pistas se determina por cuánta diferencia de voltaje hay entre ellas. Justo para los relés que trabajan con 220 voltios, se exige una separación de 0.4 milímetros. Para ujú, pistas de voltajes de 24, 0.2 milímetros. Además, perfecto. claro que esté separada de las etapas. Ujú. Y la última consulta, ¿tú has personalizado o has identificado esta solución? ¿Lo has hecho para un control para máquinas, lavandería, ¿no? Pero tiene varias aplicaciones realmente, ¿no? O sea, al final puedes expandirlo a lo que quieras, ¿no? Pero la programación sí está ligada a que tengas que tener ciertos conocimientos de programación. ¿Has pensado en algún tipo de programa o algún tipo de interfase que pueda el usuario, no solamente hacer variaciones de tiempo o hacer variaciones de secuencia, sino realizar una programación un poco más compleja? Claro, como usted comenta, este sistema de control en hardware al menos es prácticamente igual a un PLC. Entradas y salidas digitales analógicas con el grado de robustez necesario para su aplicación y se podría utilizar en muchas más, como también comento. Ahora, claro, la programación de este sistema de control está orientado principalmente a controlar lavadoras. Pero, ahí se me permite, justo comentándome, ¿no? De ofrecer diferentes alternativas de programación, eh, yo he diseñado una tarjeta adicional que es también equivalente a un PLC, ya no orientado específicamente a lavanderías industriales, sino ya netamente el hardware de un PLC, el cual es configurable en Arduino IDE, en MicroPython, en ArduBlocks, que es similar al Emblock, para la programación más básica, o también programable en ladder, con un software que se llama OpenPLC, el cual te permite programarlo en ladder y, todo, y varios lenguajes que utilizan los PLCs, para los que estén mucho más orientados a esa rama. Ah, perfecto. Genial. Muy bien, Jacob. Gracias, por las respuestas. Te felicito nuevamente, doctor. Esas son todas mis preguntas. Gracias. Listo, excelente. Muchas gracias, Magíster. En segundo lugar, el asesor, el doctor ingeniero Ricardo Rodríguez Bustinza. Tiene la palabra, doctor. Ya, muchas gracias, doctor Gamarra. Sí, en principio, felicitar a Jacob, ¿no? Por un trabajo sobresaliente. Bueno, ha venido, bueno, elaborando de mucho tiempo y seguramente la última versión, que es la que ya ha terminado, pues es una de las finales, ¿no? Que es digamos, la que va a ser el producto para el servicio, ¿no? De la empresa. Quería hacer una pregunta. Normalmente en el boom de los 80, cuando salieron las lavadoras difusas, en realidad se hablaba en ese tiempo, estamos hablando de lavadoras domésticas porque a posteriori fueron las industriales, sobre el tema de optimización, ¿no? La optimización en la ingeniería es un patrón bastante riguroso. En ese sentido, en la parte final de tu sustentación han habido, digamos, algunos afrontes importantes sobre los ciclos de trabajo empleados y las mejoras que has presentado, los consumos que también a manera comparativa has presentado, que dice bien de tus resultados. Pero mi pregunta iba en el lado, digamos, estas métricas que has obtenido son absolutas o de pronto consideras de que haya algunos métodos de optimización relevantes que permitan incluso de repente bajar o disminuir el ciclo de trabajo. Entendido. En este caso, como se puede observar en la tabla comparativa, en las máquinas de lavandería industriales por defecto, los programas suelen tener de 3 hasta 5 fallas, debido al ciclo que realizan durante el lavado. Hay algunos que solo giran un poquito tiempo para un lado, un poquito tiempo para otro lado, eso no realiza un adecuado lavado y parte no realizan un adecuado desfogue del agua con el detergente, entonces se fuerzan a tener más ciclos de enjuague. Ese es el porqué. Al ofrecer un adecuado ciclo de lavado, de los giros, de los tiempos, reduzco la cantidad de ciclos de enjuague de 3 o 5 hasta 2. Es el por qué, como se observa acá, se gasta unos 10 galones de agua por ciclo y pasé de 30 galones como mínimo, porque
los programas anteriores eran de 3 ciclos, a solo, como máximo, 2 galones, 20 galones, que serían 12 panes por ciclo. Si yo lo hubiera instalado en una lavadora de 5 ciclos, como le comento, con el conocimiento de un técnico que tiene 35 años de experiencia en este rubro de lavanderías, es el cual me ha orientado para poder ofrecer programas a medida y eficientes para el proceso de lavado y optimizar los procesos. O sea, estamos hablando de, digamos, de una persona que conoce, digamos, el tema de las lavadoras industriales y de pronto digamos, su experiencia, su experticia la ha plasmado, digamos, en una lógica para que tú resuelvas el problema, ¿no? Más o menos es lo que entiendo. Claro, justo el técnico de mi padre, que tiene, Ok. como le comento, ¿no?, todos esos años de experiencia. Sí, muy bien. Eso es un buen punto porque dice de la parte optimización en relación, digamos, a la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Llevándole ese contexto. Una pregunta más, Jacob. Normalmente las lavadoras, hablando de las domésticas, las que son un poquito más actuales, digamos, tienen la diversidad de los kilos, ¿no? De 10 kilos, 15 kilos, etcétera, en relación a la ropa, y obviamente también tienen un menú bastante sofisticado en relación, por ejemplo, a la parte que concierne al tipo de ropa, ciclo de trabajo, muchos desempeños en realidad. Y hay una parte que aún no sé, a mi juicio no la han resuelto del todo, que es la posición como va la lavadora. Me explico. Si está a desnivel, existe vibración, una vibración bastante sostenida y fuerte. Lo he podido verificar esto hace unos meses atrás. En el caso industrial, el tema de la vibración es un tema inherente que está ahí. ¿Cómo es que estas lavadoras industriales de pronto tienen características de revertir o aminorar, digamos, las vibraciones? En este caso, ¿cómo es la afectación de tu tarjeta en relación a estas características? Entiendo. Bueno, sobre las lavadoras, hay algunas que son de tipo flotante, que reducen bastante la intensidad de la vibración que ejercen sobre el piso. Y otras que no son de tipo flotante, que para minimizar la vibración y estarse sacudiendo, ¿cómo lo puedo decir?, se cimentan al suelo. Hacen un espacio en el piso, ponen unos tornillos, con cemento lo rellenan y ahí queda fijo el piso, para que no esté tambaleándose y llegando a romperlo. Y en este caso, esa entrada de nivel de vibración, su función sería de detectar un nivel intenso de la vibración. Muy seguro es porque la ropa no está correctamente acomodada. Y al detectarlo, determinaría el programa actual, pasaría a un programa de acomodo de ropa, y está acomodando hasta que llegue a un peso, una distribución adecuada, y continuaría el proceso. Y de repetirse una cantidad determinada de veces esa situación, se podría mandar un mensaje de alarma para que ya manualmente se encarguen de distribuir la ropa adecuadamente y reducir nuevamente la vibración. Ok. Ya, muy bien, gracias. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo. Eh, Heiko, una consulta. Sistema embebido basado en SP32. Tú lo mencionaste ahí en tus diapositivas que lo has seleccionado. ¿Cuál es el criterio de la selección? Claro. Oye, déjame pasar a esta parte de acá. Ahí está. Como había comentado, el sistema de control anterior utilizaba Atmega 38P, el cual tenía, por un lado, una cantidad baja de periféricos, tenía muy poca memoria, no incluía Wi-Fi, tanto memoria para programación, para variables y muchas más características, era bastante escaso. Entonces, como alternativa de solución, planteé inicialmente que fuera un microcontrolador con Wi-Fi. Así me evito utilizar un módulo adicional. Y uno de ellos, es el de los más reconocidos, fue el SP32. Por otro lado, si comparamos la memoria de SP32 con el Atmega 38P, es unas 512 veces más en memoria y múltiples periféricos adicionales. El detalle podría ser de que el SP32 trabaja con 3.3 voltios, mientras que el SP32 funciona con 5 voltios. Que si uno no tiene las consideraciones adecuadas, mientras más bajo su voltaje, más se puede exponer a las interferencias electromagnéticas. Pero como les había comentado, yo al desarrollar mi sistema, teniendo en cuenta las normas, bueno, la norma IPC 2229, con la correcta distribución de las etapas, pude obtener un sistema robusto que, como se observó en el video, la activación de las cargas no se veía perturbado por las interferencias electromagnéticas. Así que sería por eso. Mayores prestaciones en programación
su velocidad, y adicionalmente, casi se me escapa, eh, durante el ciclo de funcionamiento del sistema, yo envío información a la nube. Ese proceso de envío de información me consume más o menos un segundo, 1 o 2 segundos. Si yo lo hubiera intentado realizar en un microcontrolador diferente al SP32, no podría haber realizado la expresión de tesis, porque se habría detenido durante un segundo el sistema. Imaginemos que en ese instante hay la vibración es muy, muy alta. La máquina se sacudiría y podría pasar algún problema. En cambio, en el SP32, al tener doble núcleo, uno lo enfoco exclusivamente en, información, en el envío de información de la nube, y el otro para el control del programa principal. Así que serían esas cosas. Mayores prestaciones técnicas, doble núcleo y mayor velocidad. Y que tiene Wi-Fi. Muchas gracias, Heiko. Permítanos, vamos un rato a deliberar. Creo que hay un aula, señora Luz, nos avisa. ¿Dejo de compartir? No, Sí, vamos a doctor. pasar a otra aula, vamos a pasar a otra aula. Ah, ok, ok. Sí. Sí, ahorita los derivo al aula para que puedan deliberar. Voy a pedir seguro. Un ratito, señor Maguiña. Jacob, falta que regresen los profesores un momento, por favor. Ya, listo, listo.
Quita luz, de repente han salido de la sesión más bien. Sí. ¿Dónde está? Mándenles el link nuevamente de repente. Sí. Ahí está, Sí, ya. unos segundos, por favor. Ya está, ya, doctor. Ya, muy bien. Vamos a dar la... Falta Ricardo un ratito. Ricardo, falta Ricardo. ¿Está? No, está... Ricardo, ¿estás? Sí estaba el doctor. Estamos acá, sí. Sí está. Ahí, Ahí están, ya. Sí, sí Bueno, está. los suscritos, profesores de la Universidad Nacional de Ingeniería, reunidos y constituidos en jurado, de conformidad con el reglamento vigente, escucharon la sustentación en acto público la tesis, diseño de un sistema embebido basado en SP32 e Internet de las Cosas, para optimizar los procesos de una lavandería industrial, presentada por el bachiller Heico Wilfredo Villavicencio Guanila. Luego de la exposición y absueltas las preguntas formuladas, decidieron aprobar con excelencia, con nota 20, y recomendar al Consejo de Facultad a aprobar y proponer al Consejo Universitario se le otorgue el título profesional de ingeniero mecatrónico. Muchas felicitaciones, Geico. Listo, muchas gracias. felicitaciones, Yeco, muy buen trabajo, excelente tu labor y todo tu desempeño. Te felicito, te felicitamos, muy bien. Felicitaciones, Jacob. Sobresaliente. Gracias, profesor. Sobresaliente. Gracias. Bueno, Muchas gracias, profesor Gamarra. ya, muy bien, eso sería todo y muchas gracias. Y nuevamente, Geico, felicitaciones. Y ahora a continuar con una maestría. Claro, claro. Perdón. Muy bien. Listo. Bueno, Muchas gracias. Cuídate. Nos vemos, Ricardo. Chao, doctor. Chao, Cuídate. José. Hasta vemos. luego. Abrazo a Muy todos. buenos Hasta luego. días. Gracias. Chao, Yeco. Gracias. Cuídate. Tu maestría, no te Hasta luego. olvides.